Listo. Doctora, buenas noches, compañeros. Vamos a dar continuidad con el módulo de transdisciplinariedad con los capítulos 5 y 6. Bueno, ingresando con lo que es el capítulo 5, vamos a iniciar con los bucles educativos, modelos de planificaciones de aula-mente social. Es necesario destacar en esta primera etapa algunos términos que ya han manejado en los temas anteriores, ¿no? Tales como lo que es el aula-mente social y también lo que es la metacomplejidad. Ámbitos en el cual en esta parte de los bucles educativos vamos a tratar porque ya nos vamos a enfocar netamente en esa perspectiva de analizar la realidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como una concepción del bucle educativo, vamos a entenderlo como un elemento de ida y vuelta o viceversa en este proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Prácticamente lo que nos asocia es directamente al término de aula-mente social. Se debe entender a este bucle educativo, según González, como todo aquello que ahora está y en otro momento cambia de manera simple o compleja, que por su naturaleza dialógica no tiene límite en tiempo y espacio. Es necesario destacar que para la información o para que exista realmente este cambio en cuanto a retroalimentar, si vale el término, un determinado aprendizaje, necesitamos siempre tener un contraste de una idea entre lo negativo y lo positivo. Es decir, que siempre que tengamos una idea o una determinada información, tenemos que ver siempre desde dos ámbitos, ¿no? Ver las contradicciones. ¿Y esto para qué? Para que también podamos complementarla o realmente sacar una información adecuada. Prácticamente siempre debemos contrarrestar entre lo bueno y lo malo. En la etapa de investigación, nosotros desde esa perspectiva ya debemos ingresar desde un sistema complejo, ¿no? Donde exista una interacción de ideas. Es necesario enfocarnos en esta parte de que años atrás siempre hemos tenido o hemos estado bajo la mentalidad de que tenemos una información y hay que aumentar, pero siempre lo veíamos desde una sola disciplina o tal vez en el momento de hacer la interdisciplinariedad o incluso, ¿no? Verlo desde otras perspectivas, siempre había esa limitación de las personas, de que tenían miedo el enfocarse en otro punto y no realmente tener la información como tal. Prácticamente podemos llevarlo como salirse prácticamente de la idea central. Sin embargo, desde el bucle educativo denotamos que eso no debería ser así, ¿no? Que prácticamente el aprendizaje y la complejidad más bien van de la mano. Y es así que también nos enfoca que el hablar, por ejemplo, del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya nos habla, ya no como antes, como un sistema dual simple. Y en aquí podemos destacar, ¿no? El típico elemento de la enseñanza bancaria, donde prácticamente el estudiante simplemente era recepcionador de la información que daba el docente. Aquí ya se da la situación de analizar la complejidad, sí, el papel de la educación y el proceso de la investigación científica. Asimismo, si hablamos del término, por ejemplo, ya como tal de complejidad, determinamos que el aprendizaje no es un fin, ¿no? Más bien es algo o es un proceso que constantemente o permanentemente el estudiante va a aprender, desaprender y reaprender. Prácticamente cuando vamos a hablar de la investigación, siempre tenemos que hablar desde ese proceso de complejidad, de indagar o seguir una huella de seguir la huella compleja de algo. Yo creo que en este aspecto, doctora, y enfocándome en este punto, ¿no? Cuando nosotros como cada uno de los compañeros que estamos en el doctorado, estamos con diferentes profesiones, ¿no? Incluso en algunos que estamos también en la etapa de docencia, somos de diferentes áreas. Y ahí vemos que información con la cual nosotros hemos aprendido o nos han inculcado, sea en la etapa de colegio o incluso en la formación ya de pregrado, ya no es la misma que nosotros vamos a impartir a nuestros estudiantes. Y esto justamente abocándonos a esto, ¿no? A la situación de que si nos enfocamos a la realidad, las cosas van cambiando. Dentro de los modelos de planificaciones, ¿no? Desde el punto de los bucles educativos, podemos ver, ¿no? Las siguientes planificaciones y cada una de estas nos muestra el proceso que ha tenido también la educación durante los diferentes hitos educativos hasta la actualidad. Por ejemplo, la planificación reduccionista, que ha sido prácticamente la clásica, ¿no? Con la que se ha implementado prácticamente la educación en aula. El formato lineal,
donde prácticamente, como estamos observando en la imagen, ¿no? Tenía esa situación de ser directamente con característica conductista, donde el docente prácticamente era el que estaba, ¿no? Por encima y el estudiante prácticamente simplemente como un recepcionador. Su formato era técnicamente lineal porque simplemente veía tres aspectos: la introducción, ¿no? Para desarrollar un tema, el desarrollo como tal y una conclusión cerrada. Aquí vemos prácticamente lo que es la clase magistral, ¿no? Lo que prácticamente hasta ahora en algunos casos se sigue observando. Posteriormente a eso ya viene otra planificación que es la metacognitiva, que ya, si bien tiene una visión lineal, nos dice que orienta ya a la construcción del conocimiento. Prácticamente de esa etapa que hemos visto del conductivismo, nos vamos al constructivismo, donde ya incluso aquí se dan los primeros pasos para qué, para ver la incertidumbre en el estudiante como una estrategia motivacional, donde la información ya no simplemente tiene que concluir en algo, sino que el estudiante a partir de ello ya queda como con una duda, el cual él pueda desarrollar. Posteriormente pasamos a, o bueno, otro tipo de planificación es la grupal, ¿no? Que si bien también tiene esta situación de ser lineal, ya no muestra esa característica vertical, o es decir, directamente de imposición, ¿no? Donde existe la diferencia entre docente y estudiante, sino más que todo ya muestra como una equivalencia semi o casi igualitaria, ¿no? Y aquí está la representación justamente. En aquí el docente es capaz de generar didácticas desde la complejidad y transdisciplinariedad. En esta planificación grupal nosotros ya vemos algunos aspectos base justamente del tema que estamos viendo, ¿no? En la parte de transdisciplinariedad. Posterior a eso, también algo ya un poco más centrado, vemos la planificación estratégica. Esta planificación estratégica que está representado justamente por un triángulo, ¿no? Vamos a ver ya un poco la búsqueda de estrategias que se tiene, la priorización que se va a tener en la entrada y cierre de la clase, pero en el cumplimiento de los objetivos. Prácticamente aquí ya vemos no simplemente una recepción de información, sino ya vamos a ver el tema de enfocarnos en la habilidad del estudiante. Posteriormente vemos la planificación competitiva. La planificación competitiva, que ya tenemos una imagen un poco más circular, prácticamente ya nos denota esto, ¿no? De los bucles educativos. ¿Por qué? Porque prácticamente ya vamos a trabajar aquí prácticamente de un trabajo tanto individual o grupal que ya está, ¿no? Listo para orientar y generar capacidades en todos los actores educativos. Es necesario especificar también que esto de los actores educativos no nos referimos simplemente a los estudiantes, ¿no? Sino a todos los que están. Está el plantel docente, administrativo, los estudiantes, incluso se podría decir que en los actores educativos encontramos a los padres de familia, todos los que tienen una relación directa con la institución. Aquí ya vemos la producción de clase, ¿no? El tema de que si bien tiene un punto de inicio, el fin queda abierto. Aquí ya vemos prácticamente el enfoque comunitario y yo más que todo en esta perspectiva de planificación competitiva veo lo que hemos visto directamente con la aplicación de la ley 070, incluso los mismos pasos que hemos visto, ¿no? Con lo que es la escuela Belino Signani, que ya hablábamos de un enfoque comunitario. La planificación en complejización, que ya tiene un poco más el aspecto ya espiral y también la situación de mostrarnos este bucle como tal, nos muestra la base de la construcción compleja y transdisciplinar. Incorpora la estrategia, nos indica, ¿no? Del proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización, que es un fundamento prácticamente que se tiene en el aula mente social. Y posteriormente ya tenemos la planificación en bucle. Si bien la imagen está un poco pequeña y no se visualiza de forma correcta, se puede notar como unas espirales, ¿no? Que se puede denotar directamente como una didactización compleja. La planificación aquí ya se da directamente con una estrategia de aula mente social y la metacomplejidad. Recordemos que cuando hablamos de la aula mente social vamos a hablar de la aplicación de diversos escenarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual pueda aprender, ¿no? Prácticamente el estudiante o el actor educativo. Entre la caracterización que vamos a tener de un modelo de aula bajo esta perspectiva metacompleja, tenemos que ubicarnos, ¿no? De forma general bajo los siguientes elementos. 1, la ubicación
aula de clases. Esta situación del aula de clases obviamente se puede referir tanto a la parte de aula de clases, prácticamente cuando estamos físicamente, o también desde la perspectiva virtual, ¿no? Los actores, docentes y estudiantes, expertos cognitivos, es decir, que ya tengan conocimiento de este procedimiento de la prácticamente del aula mente social y la metacomplejización. Los elementos para la construcción, vamos a ver que tengan el pensamiento, que exista el diálogo interno entre estos actores, ¿no? A través de la aula mente reflexiva. La estrategia. Aquí vamos a emplear algo que tal vez no se veía anteriormente, pero sí ya está el descubrimiento, el planteamiento de problemas, el proyecto e investigación, ¿no? Ya no es algo cerrado, sino prácticamente aquí ya es más participativo. El contexto teórico de construcción, que nos va a hablar prácticamente de la creación de lo conocido, teóricamente, de nuevos conceptos, estructuración de redes semánticas, es decir, significados, para la construcción de la nueva teoría. Siempre tenemos que partir de una base. Entre las herramientas de trabajo, vamos a estar directamente con los actores que van a ser los estudiantes docentes, e incluso aquí ya vamos a ver la aplicación de los instrumentos de investigación, ¿no? Grabador de clases, caracterización constructiva. En esta parte nosotros ya tenemos que ver que no existe límite de tiempo, que nosotros, bueno, dentro de la parte de investigación existe, ¿no? El tema de, se puede decir, de limitación temporal, pero aquí no tiene que ser cerrado. Prácticamente tiene que existir un momento donde se pueda apropiar la información. Ese constructivismo no puede delimitarse a ciertos tiempos y demás. Si en una primera etapa y se puede cumplir, está bien, pero el hecho de que pueda salir del tiempo empleado también está bien porque permite la retroalimentación de la información, ¿no? La reflexión tal vez de puntos de vista que no se han visto antes. Los aprendizajes de construcción, en este punto vamos a ver el descubrimiento como tal, ¿no? Que nos vamos a ver en base a los problemas. Aquí ya vamos a ver los proyectos, la parte de investigación en los aprendizajes. Los pensamientos de construcción, aquí directamente vamos a ingresar con el proceso metacognitivo, que es el aprendiendo y desaprendiendo. En la parte de aprender siempre lo vamos a tomar en cuenta desde el punto de vista de la nueva enseñanza que se pueda dar, y el desaprender aquella información que ha quedado prácticamente obsoleta o que ya no se aplique a la realidad como tal. Las teorías de aplicación están acá, la complejidad y la transdisciplinariedad, el paradigma, la complejidad, y la teoría de construcción, que estamos con el paradigma de la metacomplejidad. En las etapas que vamos a ver dentro de este proceso, o dentro del proceso como tal, está la construcción de idea central. Esta primera etapa a nosotros nos va a ayudar directamente a la construcción de conceptos sueltos, ¿no? Vamos a empezar a apropiarnos de un tema o una idea original, pero en base a ello también buscar información, ¿no? Vamos a empezar a construir, a ver cómo podemos desarrollar una idea que ya exista o una idea nueva, y ver, ¿no? Cómo podemos apropiarlos desde esta base del paradigma de la complejidad, para posteriormente llevarlo a la contrastación del conocimiento previo con la idea central. En este procedimiento nosotros vemos la asimilación de teoría previa de autores. Acá ya vamos a ver siempre desde un análisis simple, profundo, y desde el aspecto contradictorio, que como ya hemos visto con anterioridad dentro de lo que es el bucle educativo, vemos, ¿no?, esa perspectiva. En aquí lo que más resalta es que la realidad no se oculta, solo se descubre sobre sí misma. Se pasa a la etapa de reflexión y etapa de construcción de su propia teoría. Aquí hablamos de un término específico que es el yo metacognitivo, que es el que apropia y crea y genera una nueva teoría. Aquí vamos a hablar más que todo de la descripción de la experiencia, reflexión. Vamos a ver la construcción tal vez de una nueva teoría en base a esto, y vamos a empezar a construir, ¿no? Ese es el punto donde la mente social entra en acción ante la reflexión, para posteriormente ya llevarlo a la apropiación teórica, donde nos indica que se pule lo escrito y defiende la postura. Aquí ya tenemos que ver que tiene que existir, obviamente, para esto, docentes en formación que ya tengan esta perspectiva del yo metacomplejo, tanto en el ámbito del pregrado y posgrado. Prácticamente la ejecución del plan de investigación-acción
participativa debe realizarse mediante un monitoreo, seguimiento, Van a tomar en supervisión cuenta sus y tiempos, evaluación. por favor. Ahora vamos a cuidar los tiempos. Está bien, doctora. Ya ingresamos al siguiente capítulo. Bueno, doctora, yo voy a continuar con el capítulo 6, la complejización educativa, ¿no? Cuando hablamos de complejización educativa, bueno, pues lo vemos como algo dinámico, algo que siempre está, ¿no? En constante, podríamos decir, aprendizaje, ¿no? Donde cada persona, pues, aprende, ¿no? Desde la complejidad, ¿no? Es así que cada uno de nosotros, pues, vamos tomando algo, podríamos decir, un conocimiento y lo vamos, ¿no? Volviendo algo más grande, ¿no? Para poder buscar, ¿no? Unas posibles respuestas y demás situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de complejización educativa, pues lo enfocamos toda esta problemática a la educación, ¿no? En buscar resolver tantas situaciones, podríamos decir, existentes, ¿no? Dificultades que se puede ver, ¿no? Dentro del ámbito educativo, ¿ya? Entonces, bueno, esta complejización educativa, dice, ¿no? Nos ayuda a qué? A una mejor experiencia, ¿no? Tanto del docente como también de los estudiantes, ¿no? O también dicho anteriormente, los alumnos, ¿no? Entonces, nos dice que en esta complejización educativa vamos a incorporar lo que es el desaprender, que había visto, ¿no? En el capítulo 5, Sí, sí. ¿no? El de aprender y el aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, posteriormente vamos, ¿no? Dice que es la esencia de aprender un nuevo conocimiento, ¿no? Y posteriormente implica una enseñanza comprensiva, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, también de este punto nos dice, ¿no? Que la complejización podríamos tomarlo como los conocimientos que deben siempre estar enfocados en la realidad, ¿no? Al complejizar algo no significa que debemos, podríamos decirlo, salirnos, ¿no? De nuestra realidad o del contexto en donde queremos problematizar, sino más al contrario, tenemos que, dentro de ese contexto, dentro de ese lugar, de esa realidad que tenemos, pues vamos, ¿no? Buscando solución. Pero al hablar de complejización, pues no significa que debemos, tenemos la teoría y solucionamos, ¿no? Sino que vamos a aquello, vamos a aumentar las problemáticas, ¿no? Si yo tengo un problema, digamos, en un estudiante de una dificultad de aprendizaje en lectura, entonces lo que voy haciendo es, voy a buscar una respuesta con el aprendizaje, pero con la complejización lo que voy a hacer es ver desde dónde, ¿no? Desde dónde ha partido esta situación, esta problemática, ¿no? Esta dificultad que tengo, ¿no? Entonces, cuando decimos de complejización, pues nos dice, ¿no? Que debe ser cambiante, ¿no? Que debe estar en constante cambio, ¿no? Que debe ser dialogizado, que debemos siempre, ¿no? Entrar en diálogo todos los actores en este caso. Después recursivo, que lo vamos utilizando siempre, ¿no? Vamos a ir utilizando el recurso constantemente, vamos a reflexionar también aquello y posteriormente lo vamos a complejizar todo aquello para encontrar, ¿no? Una respuesta. Después tenemos el segundo punto, que es la diferencia entre aprendizaje y complejización. Lo he dividido en una tablita en el cual vemos que el aprendizaje, dice, no es un paso menor de la complejización. En cambio, la complejización es un recurso, ¿no? Que vamos utilizando, ¿no? Constantemente, que va a estar siempre, ¿no? Arraigado a lo que es al proceso educativo, ¿no? Que nos va a ayudar en este proceso educativo, ¿no? Que nosotros vamos creando o vamos desarrollando. Después el aprendizaje nos dice que es el desaprendizaje y el reaprendizaje de algo. En cambio, la complejización dice que incorpora lo que es el desaprender, que vamos tal vez tomando conocimientos anteriores que ya tal vez no están aplicados, vamos reaprendiendo, que vamos, podríamos decirlo así, que vamos esos conocimientos actualizándolo, vamos mejorándolo y posteriormente vamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? ¿Para qué? Para que la problemática que tengamos, pues lo desarrollemos mejor, ¿no? Y posteriormente vamos a complejizar, dice, ¿no? Aquello que vamos volviéndolo, podríamos decirlo, vamos a seguir volviéndolo algo más complicado, vamos siguiendo buscando, ¿no? Tal vez otro tipo de opciones y demás teorías para, ¿no? Y para posteriormente llegar a lo que es a la transdisciplinariedad, ¿no? Donde habíamos hablado de un proceso de interdisciplinariedad, donde eran, ¿no? Prácticamente todas las disciplinas, en este caso la transdisciplinariedad, que es
tomar todo lo que son las disciplinas como tal, pero no solamente desde el ámbito de sus métodos de desarrollo, sino que desde los aspectos, características que cada disciplina pueda tener. Entonces vamos tomando desde aquello, ¿no? Al hablar de transdisciplinariedad. Nos dice que el aprendizaje, dice, ¿no? El sujeto se linealiza e incorpora solo conocimientos, dice, ¿no? Como hablaba anteriormente, decía, ¿no? Que antes la educación era marcada en línea solamente, ¿no? Entonces, en cambio, con la complejización, vamos, ¿no? Dice que vamos incorporando lo que es la incertidumbre, ¿no? El azar y lo no lineal, ¿no? Que vamos un poco más, como dice complejización, vamos complejizando, ¿no? Todo lo que es Claro. esos conocimientos. El sujeto se enmascara en su experiencia parcelada, dice, ¿no? Entonces, antes del aprendizaje, pues, el conocimiento que teníamos, pues solamente en eso casi basábamos todo, ¿no? En cambio, ahora en la complejización abarcamos lo que es el aula, la mente social, lo esencial y incluso lo no esencial del objeto a estudio, ¿no? Después el sujeto crea comunidades en torno a su manera unidimensional de percibir la realidad, ¿no? Entonces, al decir unidimensional, solamente vamos enfocamos en una dimensión, ¿no? Que en un solo caminar, ¿no? En cambio, ahora la teoría educativa transkompleja, dice, ¿no? Se entiende desde el sentido teórico práctico, ¿no? Es como la actual ley educativa, donde incluso partimos desde lo que es la práctica para llegar incluso a la teoría, ¿no? Después, el aprendizaje, dice, ¿no? Es el sujeto que percibe la realidad y lo trata desde una visión o desde su visión paradigmática, ¿no? En cambio, la complejización, vamos tomando un proceso profundo de reflexión, metacomplejo, ¿no? Transdisciplinar de lo que se quiere transcomplejizar. Y por último, en las diferencias, este cuadrito veíamos en el librito, donde estamos, ¿no? Partiendo prácticamente del proceso emergente, del proceso prácticamente del estudio, donde vamos, ¿no? Tomando los tres caminos que son el desaprendizaje, ¿no? La deconstrucción de conocimientos, el de aprendizaje, que vamos reconstruyendo todo aquello, y posteriormente el aprendizaje, ¿no? Como tal, que son prácticamente el fin de la educación, ¿no? Al hablar de complejización educativa, y siempre, ¿no? Esa complejización educativa siempre va a partir desde la teoría hasta la práctica. Eso sería todo, doctora. Me ha gustado muchísimo su exposición porque en la misma exposición usted ha introducido el ejemplo, ¿no? De cómo podría solucionar. Y eso es muy importante y es rescatable porque usted ya está aplicando la teoría a un problema. Yo no tengo ningún tipo de pregunta, entonces, dadas las circunstancias como estamos con el asunto técnico, pasaremos al grupo número 4, por favor, si fuera posible. Listo, muchísimas gracias, doctora. No, a usted, pues muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. El grupo de Mónica, Susana, Paola Lizarazo, Gonzalo Guarachi, Hugo Quispe, Sandro Mamani, Marisabel o Mónica, Susana, por favor, si pudieran ya compartir su material. Lo Sí, mismo, doctora. tienen 20 minutos, por favor, y si no alcanzamos el día lunes, son grupos de dos, o sea que no va a haber mucho problema y son definitivamente ya temas un poco más chiquitos, estos son los más largos, etcétera. Si pudiéramos empezar y a compartir su material, le voy a agradecer mucho. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Y si se ve la diapositiva, por favor. Se ve, colega, se ve. Gracias. Doctora, buenas noches. Compañeros, lo propio. El equipo de trabajo de Paola, Marisabel, Gonzalo, Hugo, Sandro y Mónica Susana vamos a compartir con ustedes la evaluación de la complejización y la investigación compleja transdisciplinar. En ese sentido, vamos a empezar. Si
si me permite, con la evaluación de la complejización. Por mucho tiempo se ha hablado bastante de la evaluación como una forma de medir conocimientos, más dirigido a la parte cognitiva, pero también a lo largo del tiempo se dice, muchos autores revisan e indican de que evaluar no es medir, es más bien valorar. Por ello, por ejemplo, los autores Bloom, Villarruel y Lafourcade señalan que la evaluación se refiere a los cambios que se han producido en el individuo. Por otro lado, los autores Fermín y de Benito señalan también, o sea, coinciden en que la evaluación es un proceso, pero ellos indican de que es un proceso sistemático, continuo e integral, que determinan el logro de los objetivos educacionales. También nos habla en la lectura de qué se debe evaluar, cuándo se debe evaluar y cómo evaluar. Por ello, por ejemplo, cuando nos dicen qué evaluar, mencionan que si está referido a la parte cognitiva, estaría orientado la evaluación a aprender a conocer, y también se podría tomar en cuenta la aplicación de problemas de la vida cotidiana, lo cual implica la complejidad. Si está dirigida la evaluación a la parte procedimental, debería evaluarse la práctica y destrezas en un aprender a hacer. ¿Cuándo se debe evaluar? Nos señalan que de forma permanente. Por ejemplo, dentro de la ley 070 existe también el reglamento de evaluación, donde nos señala que sí, la evaluación es de forma permanente, es un proceso, y que al ser permanente se inicie con la evaluación de diagnóstico. El siguiente paso sería el proceso, la evaluación de proceso o la formativa, y finalmente la evaluación sumativa. ¿Cómo debemos evaluar? Si la evaluación está dirigida a lo tradicional, nos indica la lectura de que si es lo tradicional, va a estar basado en instrumentos y técnicas. Pero si vamos a cambiar, ahí les tenemos en la última diapositiva una respuesta grupal a esta pregunta de cómo evaluar. También nos indica de que se debe incorporar la autoevaluación, la evaluación mutua y la coevaluación. En ese sentido, la ley 070 también en el reglamento indica lo mismo, ¿no? Se trabaja con la autoevaluación, la evaluación, la coevaluación. Entonces, partiendo de ello, vemos que la evaluación es un aspecto amplio y complejo por sí mismo. Bueno, siguiendo con la evaluación, vamos a tener la parte del diálogo y también lo que es el colaborativo. Dentro de eso vamos a ver que Si el compañero Gonzalo podría continuar, por favor. Nuestra compañera ha tenido un problema de sonido. Hola, perdón.
Hola. La Sí, sí. colaboración, evaluación, perdón. Ahora sí. Puedo seguir, Mónica, disculpa. La anterior, por favor. Perdón, la anterior, por favor. Bueno, en la evaluación colaborativa vamos a ver que el ente principal es el ser humano, ¿no? Que es el único que obviamente tiene los componentes de la metacognición, donde la metacognición, es decir, el ser humano tiene la capacidad de conocerse a sí mismo, tener una conciencia y un control de la naturaleza. Por lo tanto, es decir, para esta evaluación se tiene que tomar en cuenta la relación con la sociedad y la cultura. Entonces, no dejando de lado que el ser humano es un ente que tiene una parte social, cultural, histórica y por sí mismo, por ende, tiene una parte biológica, psicológica, es decir, una forma de expresar diferentemente es decir, sus emociones, ¿no? Para tener un aprendizaje en aula, se tiene que formar unas comunidades donde el estudiante tiene que formar una comunidad donde haya confianza, donde haya solidaridad y la cooperación. Evidentemente, esta convivencia va a hacer que el ser humano, es decir, no solamente se preocupe por uno mismo, sino ya se preocupe por los demás. Entonces, ahí nace el término de cuidado, ¿no? Entonces, tenemos que entender también que al estar, digamos, relacionados, es decir, ¿no? En en nuestras familias, es decir, en lo que es un microaprendizaje, a veces esto hace que nosotros, a través del conocimiento y el razonamiento, busquemos la emancipación. ¿Qué quiere decir? Liberar, ¿no? Nuestro conocimiento hacia afuera, ¿no? Tener esta relación con el mundo, con el medio ambiente, con la sociedad, con nuestra cultura, ¿no? Y hacer un espacio de diálogo. Este espacio de diálogo va a hacer que nuestro razonamiento, es decir, que solamente era tradicional, se abra, ¿no? A varios aspectos, donde va a haber una transformación, ya que va a haber un conocimiento de uno mismo y del entorno, va a haber una transformación. Esta transformación va a hacer que se formen las aulas, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, donde, como decíamos, estas comunidades aprenden a escuchar y a respetar las ideas de los demás. No obstante, que cada uno en estas ideas que va diciendo se puede negociar, se puede apropiar o se puede engranar para dar una respuesta en común. Y en esto es importante la comunicación. Hay una relación de comunicación que es importante, donde tiene que ser empática, que tiene que ser simétrica, ¿no? Y en la parte de producción. En este juego hay, como se dice, ¿no? Es decir, hay una relación de poder antes de la de comunicación, y esta relación de poder puede ejercer una presión bajo los miembros, donde puede obligar, digamos, ¿no? A que se apoye, digamos, cierta, ¿no? Es decir, ciertas ideas. Pero, como dicen, ¿no? En estas aulas de aprendizaje, lo que se tiene que hacer, esta obligación tiene que ir para el bien común, no solamente para una idea de una sola persona, ¿no? Entonces, se busca con esto la transformación, ¿no? La transformación que sería el aprendizaje, donde en estas comunidades, es decir, se valoren los valores propios y del entorno, donde se va a hacer lo que se llama hacer un mundo. ¿Y qué quiere decir hacer un mundo? Responder a las necesidades del grupo, de su zona, es decir, resolver los problemas de la zona, de la comunidad donde viven, del entorno donde están viviendo, ¿no? Y esto es muy interesante porque en la comunicación
lo que nosotros hacemos o se busca que se haga en estas aulas de aprendizaje son los juegos de lenguaje, donde se respete el de cada uno. Siguiente, por favor. Muy bien, continuando con Muy buenas la noches. presentación, un poco adentrándonos a lo que es el trabajo en aula. ¿Ya? Nos dice que comúnmente existen interrogantes donde nos preguntamos, ¿no? Sí. ¿Cómo los estudiantes construyen conocimiento en el aula? ¿Qué papel juega el diálogo en los procesos de interacción dentro del aula? ¿Qué es un problema de la realidad? ¿Qué sucede cuando los estudiantes, a partir del diálogo, defieren sus propias teorías? ¿Cómo los docentes orientan a través del diálogo a sus estudiantes la generación de nuevos conocimientos? Haciendo estas interrogantes, podemos definir que el aula es un espacio de encuentro de actores, ¿no? En este caso, del estudiante con el maestro, donde se establecen relaciones de comunicación. Implican momentos de negociación, apropiación de ideas y engranaje de reflexiones sociales, políticas y pedagógicas. Ahora sí. ¿No? Hablando de la investigación como estrategia de aula, permite debatir también ideas y construir un proceso de autogestión permanente. Es cuando ahí hablamos del diálogo interno, ¿no? Lo que anteriormente hablaban los grupos de la metacomplejo, ¿no? Donde podemos decir que los actores se constituyen como herramientas de construcción de conocimiento, ¿no? Si bien en una evaluación, dentro de un proceso de investigación dentro del aula, el estudiante o los alumnos van a construir, ¿no? Sus conocimientos a partir de la lectura de la realidad, de las cosas que suceden, como decía la compañera Paula, ¿no? Del estudio de su entorno, de su vida real, ¿no? Entonces, ese es un elemento central para la construcción de sí mismo, de actores, y el manejo de conocimientos previos de parte de los estudiantes. Asimismo, para la construcción de un conocimiento, hablamos de un aula-mente social, que nos lleva a analizar las capacidades de aprender, de enseñar, de generar conocimientos de todos los actores educativos, ¿no? Eso lo dice Frick, ¿no? También hablamos del proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿no? Que nos permite la construcción de soluciones, aproximaciones a la verdad, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje-enseñanza dentro del aula es necesario establecer cambios o estrategias educativas que lleven a los estudiantes a generar sus propias ideas, ¿no? Sus propios conceptos, solucionar un problema contextual del lugar, ¿no? Aprender para la vida, no para la escuela. Entonces, esto nos permite dar un cambio al sentido de la evaluación cuando hablamos de la colaboración. ¿Ya? Pero a diario nos preguntamos cómo hacerlo, ¿no? Sí. Eso nos indica que los procesos de aprendizaje y enseñanza deben estar orientados hacia la reflexión, ¿no? Siempre hacia la reflexión. El diálogo como elemento central, ¿no? Debe primar el diálogo entre los actores educativos. La investigación compleja en el aula. Debe promover la investigación compleja. ¿Ya? Eso va a permitir a los estudiantes devenir sus propias ideas, ¿no? Ellos van a concretar sus propias ideas, sus propias conclusiones. Y eso va a permitir cambios muy significativos en el entorno social. Asimismo, las relaciones pedagógicas entre actores están vinculadas a los procesos de comunicación
críticos y asertivos, ¿no? Eso nos dice Habermas, ¿ya? Donde establecer las verdades como las verdaderas comunidades de aprendizaje, ¿no? Anteriormente nos hablaban de las comunidades de aprendizaje, pero estas deben ser innovadoras, ¿no? Asimismo pueden surgir preguntas, ¿no? ¿Qué se enseña en el aula? ¿Qué y cómo los estudiantes aprenden, ¿no? Entonces es importante que se generen cuestionamientos e interrogantes sobre lo que nos enseña, ¿no? O lo que aprendemos o desaprendemos, ¿no? Entonces, para una evaluación colaborativa siempre debemos estar en constante interrogantes, porque eso nos va a permitir ¿no? Buscar respuestas, ¿no? Construir conocimientos nuevos, ¿no? También dar una respuesta a las problemáticas emergentes del entorno y de la realidad. Va a continuar mi compañero. Buenas noches, doctora, compañeros. Continuando, ¿no? El aula mente social desde la evolución compleja y transdisciplinar, ¿no? Tal vez podemos recordar los contextos tradicionales en donde el docente es el cual que domine su asignatura, módulo o así, en una institución, ¿no? Cumplir los procesos administrativos, no sé, estatutos y etcétera. Manejar el aula de clases con los estudiantes en los pupitres, incluso tomando en cuenta la parte tecnológica, se sigue un currículum en donde ya está establecido los temas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, se basa también en el sistema lancasteriano, ¿no? Aquí podemos observar que un profesor ya elige a un estudiante capacitado, hábil o que sea correcto o tenga buenos hábitos, el cual a la vez ha sido capacitado por el profesor para que pueda orientar más que todo era a niños, ¿no? En ese momento, ¿por qué? Porque había un exceso de población infantil y también había escasos recursos económicos, ¿no? Por eso se ha hecho esto, para que el conocimiento llegue a todos. Entonces, en el sistema universitario boliviano, también, si nos hacemos recuerdo, tanto en la parte de áreas tecnológicas, existen los ayudantes, ¿no? Los ayudantes también que dan clases, por decir, para poder orientar a estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje, ¿no? Pero todo eso nos conlleva un pensamiento mecanicista. Lo que se trata de entender en el aula mente social es que la evaluación de aprendizajes va a ser a través de la investigación, ¿no? A través de la investigación para llegar a una construcción de conocimientos. Por lo cual, se basa en el estado de flujos, ¿no? En el estado de flujos, que quiere decir que ocurre cuando realizamos una actividad que captura por la atención, ¿no? La atención más que todo. Y se trata de que un estado en el que toda la atención se enfoque en una tarea determinada. O sea, si nos damos de cuenta, en algún punto de nuestras vidas, hemos tenido que hacer una actividad, un trabajo o una tarea en la cual de manera espontánea lo hemos realizado, ¿no? Y hemos ahondado en ese conocimiento sin que nos obliguen, ¿no? Es algo espontáneo, natural, y a la vez nos sentimos satisfechos. Eso quiere decir el estado de flujo, ¿no? A eso se refiere. También nos menciona que no solamente nos tenemos que basar en un solo autor, sino dar como algo abierto a varios autores, ¿no? Porque eso es lo complejo, ¿no? Por eso el yo interno ya también se va conectado con otros autores. A eso se refiere. Como se basa en la investigación,
La investigación quiere decir que saber investigar no solamente seguir una metodología, paso 1, paso 2, así se tiene que realizar una investigación, sino que el investigar tiene que ir con el saber pensar, ¿no? Saber pensar. Comparte los procesos de aprendizaje. Esto se refiere a que muchas veces el docente inculca sus conocimientos a los estudiantes, pero lo que en realidad debe mostrarse es cómo el docente, o sea, cuál es el proceso en el cual el docente está investigando para llegar a ese conocimiento. Y si se muestra esto a los estudiantes se les va a generar la parte crítica, ¿no? De manera positiva, negativa, como bien, ¿no? Y con eso ya se enriquece el conocimiento. También podemos mencionar que en la realidad se va a aproximar por modelos aproximados. O sea, por ejemplo, tenemos acá un dibujo de un animal, ¿no? En realidad el animal tiene diferentes detalles, pero con estos modelos de dibujos, es un ejemplo, no se llega a la propia realidad, sino se aproxima a la realidad. Se menciona también que nadie tiene la verdad absoluta, sino la compleja, ¿no? Porque hay una amplitud de conocimientos, de conexiones con toda la realidad. Y el investigar tiene que ir conectado con la vida, ¿no? Y para la vida. Bueno, gracias por escuchar. Muchas gracias a usted, ¿no? Por su participación y este grupo han hecho lo mismo, la relación. Y ese es el fin, ¿no? Yo veo que estos grupos lo que están haciendo es relacionar, ¿no? La problemática, es decir, la teoría con la problemática. Y eso es lo valorable, etcétera, ¿no? De todo esto. Por favor, si pudiéramos pasar al último grupo, que es del de Diego Vera Tola y Alfredo Marcaloa. Doctora, Sí. todavía falta, estamos aquí. ¿No han terminado? Sí, Como todavía. han concluido, entonces pensé que ya habían concluido. Buenas noches, doctora y compañeros. Voy a hacer conocer lo que es investigación compleja y transdisciplinar. Transdisciplinar prácticamente se clasifica en 3 niveles del investigador. El primer nivel es el nivel profundo del investigador, donde relaciona con metacognición. Creo que el primer grupo ha sido claro en esta parte. Metacognición significa la sensibilidad cognitiva, el currículum, la didáctica compleja y sobre todo la investigación transdisciplinar que implementa el investigador. El segundo nivel es el nivel sensible del investigador. Relaciona con la metacomplejidad, que significa que debemos hacer un cambio de una planificación lineal reduccionista a una planificación de forma circular, de forma espiral, icónica y otra forma de planificación. Y el tercer nivel es el nivel complejo y transdisciplinar del investigador, que relaciona con el pensamiento complejo. Pensamiento complejo interpreta transformar en 2 ideas diferentes. Por ejemplo, podemos mencionar causa y efecto, equilibrio, desequilibrio. Podemos mencionar también lo que es orden y desorden. O sea, la complejidad en el aprendizaje, bien decía el primer grupo, no tiene fin. Es un proceso permanente que el estudiante o el investigador debe relacionar el aprendizaje, reaprendizaje y aprender y interpretar el objeto desde diferentes puntos de arista. Debe complejizar, no solamente enseñar que esta es cosa blanca y se acabó, sino que el estudiante, el investigador, interpreta, para el otro será pues de otro color, de otra forma. O sea, ver de varias aristas al conocimiento o al objeto aprendido. Eso sería, doctora. Pasamos al siguiente participante.
Muy bien, continuando, ¿no? La verdad, vamos a hablar de lo que es la investigación, acción participativa compleja. Realmente este texto me gustó bastante porque me permitió, yo conocía investigación, acción participativa hasta ahí, pero con este texto he aprendido lo que es complejo y me alegra mucho, ¿no? Porque es importante conocer y sus complementos, cuán importante es decir, la observación, la deconstrucción, reconstrucción, complejización, y eso es importante que tenemos que hacer. ¿Qué más habla, no? Nos habla de una metacomplejidad que dice que expresa experiencia inicial. Tenemos una experiencia inicial, la compartimos con las percepciones de las experiencias teóricas, ¿no? De lo que dice la teoría. Después hacemos un análisis, reflexión de la experiencia. Hacemos la abstracción de conceptos para generalizar nuestro propio meta cognitivo. Podemos crear nuestro propio concepto, ¿no es cierto? Y posteriormente hacemos la aplicación de principios de la práctica. Creamos nueva teoría, que eso es lo más interesante como docentes, crear nueva teoría según a nuestro contexto y a nuestra realidad. ¿No? También nos habla también la investigación científica desde la complejidad y la transdisciplinariedad. Nos dice que debemos tomar en cuenta estos aspectos, debemos tomar en cuenta el contexto, que es importante. ¿Y el contexto en qué se basa? Se basa en lo social, en lo cultural, en lo político, variabilidad de problemática, estrategia científica. Un problema es una solución y este es un problema, ¿no? También nos habla de un pensamiento complejo y un pensamiento complejo que ¿en qué debe estar enmarcado? Debe estar enmarcado en principios, sistemático, dialógico o gráfico, bloques retroactivos, bloques recursivos, ¿no es cierto? Una autoorganización. También nos habla de elementos emergentes, bloques científicos. Entonces, por eso esta parte de la... Y algo que me quedo, ¿no? Me queda esto, me dice, la complejidad y la transdisciplinariedad no es una, no está, no es cerrado, no busca solucionar, sino busca generar procesos de investigación. O sea, vamos más allá, nunca termina nuestra investigación, vamos avanzando y hemos buscado tal vez una solución, pero vamos, de pronto nos ha surgido otro problema y que tenemos que ir a resolver. Entonces, excelente, doctora, este texto, ¿no? Y como grupo habíamos sintetizado en 2 puntos bien importantes que nos ha parecido y que dice, en el proceso evaluativo se podría incorporar la investigación como una técnica y el pensamiento complejo como una metodología. También habíamos quedado que es tiempo de romper con las islas de la disciplina, trascender en la interacción científica y coordinar la construcción de conocimientos, es decir, avanzar en la transdisciplinariedad. Muchas gracias por la atención. Muy bonita la exposición, realmente la forma como han sintetizado me ha gustado muchísimo. Lo que me agrada mucho y hoy puedo sentirme muy feliz es que están entendiendo la teoría, lo que es lo transdisciplinar, etcétera. Bueno, los felicito mucho. Inmediatamente podríamos pasar al grupo de Diego Vera Tola y Alfredo Marcaloa, por favor, con el último capítulo. Solo tienen ellos un solo capítulo, por favor. Si pudieran poner ya su material, les voy a quedar muy agradecida. Bueno, buenas noches, doctora, compañeros. Nosotros también vamos a compartir lo que hemos dado sentido a lo que es la teoría educativa transcompleja. ¿Se ve la pantalla? ¿Está bien, doctora? Se ve muy bien. ¿Puede usted continuar? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver como un principio
antes de entrar a lo que es el fondo del tema, ver lo que son los fundamento teórico epistemológico sobre lo que es la complejidad, la teoría de la complejidad. Para Morin, por ejemplo, el paradigma de la complejidad toma como valores epistemológicos los principios de sistémico, dialógico y hologramático, ¿no? En este caso, desde la teoría de la complejidad o la complejidad en el vocabulario común está vinculado a la incapacidad de comprender y ordenar las ideas. Es decir, el término de la complejidad para muchos es comprendido tal vez como una incapacidad de no poder comprender alguna situación o ver las ideas de manera desordenada en sí, ¿no? Eso es de manera común lo que creemos que es la complejidad. Por otra parte, según Morin, son tres teorías que son consideradas como instrumento para la comprensión de este término de la complejidad, como es, por ejemplo, la informática o la implementación en ese momento, lo que es el sistema informático, luego lo que es el sistema cibernética, después la implementación o la aparición del sistema termodinámico. En este sentido, el concepto de la complejidad surge inicialmente como un fenómeno cuantitativo, ¿no? ¿Ya? Y muchos elementos, muchas interacciones que desafían las posibilidades del cálculo, ¿sí, no? Y que más tarde se define cualitativamente al incluir en su ser el azar, por decir, ¿no? Ahí está la presencia de las incertidumbres, indeterminaciones y la aleatoriedad. En la actualidad, se pueden observar las nociones de tiempo y espacio mucho más complejas, ¿no? Por estas características. Por ejemplo, por la existencia de la globalización equitativa y excluyente, el incremento de la desigualdad, el empobrecimiento y la violencia social, ¿no? Por ejemplo, por la ausencia de propuestas económicas que resuelvan la pobreza, la exclusión, el desempleo, ¿no? Asimismo, el impacto de los nuevos desarrollos científicos, tecnológicos, ¿no? También las culturas híbridas, la pluralidad, que actualmente en nuestro contexto se habla mucho, ¿no? Pero cuando se habla de ese término, tal vez pareciera ser algo bien complejo, ¿no? El cuestionamiento a la razón y a la ciencia, la valorización de las diversidades, ¿no? Por ejemplo, las étnicas, las sexualidades, las diferentes territorialidades, ¿no? Asimismo, según Edgar Morin, la complejidad considera, ¿no?, que la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos e inesperados asociados, por ejemplo, y que representa lo uno y lo múltiple. Es decir, considera que la complejidad es el tejido de diferentes eventos, diferentes acciones, las interacciones, las retroacciones, por decir, las determinaciones, los azares de nuestro mundo real, etcétera, ¿no? Por tanto, la complejidad para este autor en el plano pedagógico nos indica de que nos lleva a repensar, ¿no?, en las formas de enseñar y aprender desde la coexistencia de lo opuesto y el azar y la incertidumbre. Es decir, en el plano pedagógico no se debe, digamos, conceptualizar un término ya bien definido, sino que siempre se debe, digamos, enseñar de que siempre hay otra posible respuesta, por decir, ¿no? Por eso se dice, siempre se tiene que ver desde la coexistencia de lo opuesto
sobre una situación. Lo otro, la construcción de la teoría educativa transcompleja. Se constituye en base a una estructura metaespiral, tomando en cuenta los siguientes lineamientos, por ejemplo. Un ratito, no. No se ve en tu diapositiva, sí. Ahora sí. Vamos a volver al siguiente, quiero. Se perdió. Ahí está. Estos son los siguientes lineamientos, por ejemplo. La teoría educativa plantea, toma en cuenta los siguientes lineamientos como, por ejemplo, fundamentos epistemológicos y filosóficos, la naturaleza del conocimiento educativo, principios de la teoría educativa planteada, componentes de la educación transcompleja, las secciones de educación compleja transdisciplinar, ¿no? En torno a estos lineamientos, vamos a fundamentar lo que es la teoría educativa transdisciplinar, ¿no? Podemos decir también estos componentes, principios y acciones son los fundamentos filosófico y epistemológico de la teoría educativa transcompleja, ¿no? Desarrollaremos, a ver, cada una de esas hacemos referencia. Por ejemplo, la naturaleza de la enseñanza, ¿no? La naturaleza de la enseñanza. Perdón, la naturaleza del conocimiento. En realidad, la naturaleza misma del conocimiento, según esta teoría, es compleja y transdisciplinar. ¿Por qué? Porque es uno de los nudos del proceso de complicización de la que se quiere estudiar, educar, construir e innovar. Vemos que la naturaleza presenta muchas acciones, muchas circunstancias, muchos fenómenos, ¿no? Por eso se concibe que el conocimiento es como un sistema o intrasistema o suprasistema, con elementos externos, internos, que nos llevan a complejizar o que permiten complejizarlo, ¿no? Y transdisciplinarlo. En cierto modo, consideramos que el conocimiento es abierto, ¿no? Abierto, flexivo, incierto, ¿no? Porque cada momento es cambiante, ¿no? Es cuestionante o cuestionado, ¿no? Desde diferentes disciplinas, por decir. Además, es procesual, ¿no? No es estático, sino que se puede cambiar o se cambia de generación en generación, de época en época, podría ser, excepto con algunos conceptos ya definidos, por decir, en las áreas exactas, ¿no? Los conocimientos. Asimismo, es sistémico, planetario, transformador y transdisciplinario, ¿no? Eso es la característica del conocimiento en el mundo de la naturaleza. Vamos a ver también lo que son los principios de la teoría educativa compleja y transdisciplinar, ¿no? Esto como fundamentos epistemológicos, ¿no? Ahí están el principio de bucle educativo, ¿no? Que refiere que la educación como eje central de complicización de los seres humanos debe incorporar la variabilidad educativa del proceso sistémico, teórico y práctico en cualquier componente de sí misma, ¿no? En el principio de la pedagogía, por decir, ¿no? Lo otro tenemos el principio no lineal de la educación. Esta teoría, este principio nos permite entender que la educación compleja
es compleja y transdisciplinariamente. Durante muchos años, y tal vez hemos construido una educación lineal, ¿no? Denominada como una educación bancaria, conductual, por decir, ¿no? Y hoy en día no es así, ¿no? Sino que se debe entender, debe permitir que la educación es compleja y transdisciplinaria, ¿no? Tomar ese principio. Otro, el principio de infinitud. Los seres humanos en su naturaleza biológica son finitos, ¿no? Porque desde el momento de la concepción acaba su vida, tal vez, ¿no? En la vida terrenal, podemos decir, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Por ese lado, se considera que es finito, ¿no? Sin embargo, desde el enfoque, desde la teoría transdisciplinar, el proceso educativo, el proceso de aprendizaje o la formación es infinita, no se acaba, ¿no? ¿No? Es como decir, eh, algunos decían, por ejemplo, yo estudiaré hasta cuando muera, por decir así, ¿no? O la edad no tiene, o el aprendizaje no tiene edad, por decir, ¿no? Por eso se considera que el aprendizaje o el proceso educativo es infinito. Principio de incertidumbre. La incertidumbre es el motor inicial de cualquier proceso educativo, ¿no? Es la motivación intrínseca, extrínseca de cualquier acto didáctico, ¿no? Lo otro, el principio de relacionamiento. Este principio permite justamente mantener la armonía educativa que constituye, que construye, deconstruye o reconstruye los procesos, ¿no? Crea el entorno que permite llegar a la complejización durante ese proceso educativo. Principio transcomplejidad. Se refiere a que el principio de transcomplejidad y la transdisciplinaridad no pueden subsistir como componentes aislados, ¿no? Hay una complementariedad bajo este principio de transcomplementariedad, ¿no? O transcomplejidad, ¿no? Eso es el principio de transcomplejidad. El principio de identidad humana nos refiere a que la visión humanística de la educación y el principio de todo proceso educativo es justamente la comprensión humana sobre la tecnificación, la cientificación o el empoderamiento de la ciencia sobre el ser humano. El principio de transinvestigativo permite la aplicación de la investigación educativa desde la visión transdisciplinar en el proceso educativo, es decir, la incorporación del proceso de investigación bajo el principio de transdisciplinar. Principio de metacomplejidad educativa, ¿no? Este principio permite la incorporación de los procesos de metacognición desde la complejidad y para la complejidad en el proceso educativo. Principio de complejización educativa. El fin de la educación es justamente la complejización educativa, ¿no? Eso es el fin de esta teoría. Tanto el conocimiento como el aprendizaje son procesos intermedios que permiten la complejización. Lo otro, el principio de transformación, ¿no? La visión de los procesos educativos no es estática, ¿no? Siempre orienta a la transformación continua, dependiendo el tiempo-espacio y la
tecnología que hoy por hoy es cambiante de manera permanente. A ver, vamos a pasar sobre lo que es, a ver, los componentes. No me deja pasar la pantalla. Ya. Continúe nomás, o sea, es... Un ratito, doctor. Bien. Componente de la educación compleja y transdisciplinar. Ahí tenemos el componente investigativo. Desde esta base teórica planteada del componente investigativo, la educación se concibe como un acto de proceso investigativo, pero desde el enfoque de la transdisciplinaridad, ¿no? Eso es lo que se debe primar desde este enfoque. Otro componente es componente sociocultural, ¿no? Este componente se relaciona con la idea de aula-mente social, ¿no? Como el elemento articulador para la complejización educativa. Lo otro componente humano considera que la educación debe comprender la vida para la vida, pensar todos los días en la vida y es una tarea educativa, ¿no? En ese sentido, el desarrollo de la educación, más allá de la teoría y de la visión práctica, por decir, en todo el contexto educativo. Debe responder, ¿no? La educación a lo que es el sistema de vida, ¿no? Cómo se desarrolla, ¿no? Viendo lo que es la visión posterior, por decir, ¿no? Componente complejo, la educación es en sí compleja, la sociedad es compleja, por lo tanto es necesario ligarla en una complejización educativa, ¿no? Que permita no consolidar en el educando un conocimiento absoluto, sino que propiciar una actitud reflexiva, una actitud de cuestionador e investigador. Componente transdisciplinar. La ciencia y la disciplina no como isla o archipiélago, por eso, no se debe considerar por ese lado, ¿no? O cada área o cada contenido o cada campo, por decir, en el contexto de educación de hoy, ¿no? Tampoco como empoderamiento o camuflaje de cooperación científica, sino que debe ser articulada a la colaboración científica. Otro componente ético. Es un componente esencial que surge de la complejización del ser humano, ¿no? Se trata de no ver la ética como valores o simplemente de justicia, ¿no? Sino orientada a un sentido normativo de conducta social o lo ético. Ay, tengo un problemita que no quiere pasar. Continúe nomás, no importa. O sea, vamos a estar escuchando lo que usted tenga que decir y lo termina la sesión. Está bien, doctor. Después tenemos también como otro de los fundamentos de la teoría educativa transdisciplinar, por ejemplo, nos referimos a las acciones. ¿No? Ahí están las acciones.
acciones de la educación compleja y transdisciplinar. Acción del contexto. Refiere que el contexto educativo se considera como una acción determinante en lo social, lo ideológico, político, en todos sus componentes que hacen referencia en lo práctico y lo contextual, ¿no? Es la acción del contexto. La acción humana, se centró, el centro educativo, es el ser humano, ¿no? A la acción humana. El ser humano como un sujeto con vida y que la valora, ¿no? Lo otro, la acción para convivir. Es un trascender más allá del conocimiento y permite buscar en el ser humano la convivencia y armonía entre todos, ¿no? Otra de las acciones es acción planetaria, tomando en consideración el todo y la parte, como unir y devenir en armonía, nacen las acciones planetarias, como las acciones que permiten justamente llevar al sujeto a una educación planetaria armónica y equilibrada consigo mismo, ¿no? Lo otro, acción política social. Esta acción indica que la educación tiene un sentido político, nace en el ser humano, trasciende a lo social y por ende hacia el sentido político y social. Lo otro, acción científica investigativa. Es la acción que se moldea a través de una investigación transdisciplinar, no sujeta a recetas o estereotipos científicos. Son las acciones que permiten que la educación sea emergente. No, se lo está escuchando. Finalmente, consideramos la juventud en la complejidad hoy en día, ¿no? Una vida cotidiana, desligada en otra forma de pensar. Muchos creen que hablar de la complejidad es cosa de academia o solo de la escuela o de la universidad, pero no es así, ¿no? Vivimos y hemos vivido en la complejidad en toda nuestra vida, por decir, ¿no? Desde que nacimos, ¿no? En todo momento de nuestras actividades. Pareciera ser un término tal vez que se podría tratar, se podría considerar, se podría estudiar en instituciones de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sino que ese acto de complejidad siempre lo tenemos en presente día a día en todas las actividades. La juventud es compleja en sí misma, ¿no? Es caótica, incierta, polémica y tiene estas cualidades que muchas veces pensamos como algo negativo. Sin embargo, es parte de su naturaleza compleja. Asimismo, también se enfatiza que la juventud, como el alma misma del ser humano, con su dinamismo, su energía y cúmulo de interrogantes en su día a día por descubrir, debe encontrar en la complejidad una oportunidad de reflexión, reliegue, comprensión y connotación del vivir sobre el vivir, ¿no? Es decir, ya sea un académico o el joven o nosotros mismos, no podemos entender que la complejidad tal vez es un problema, ¿no? Es un concepto que tal vez nos prive de algo, ¿no? Sino que debe ser un momento de reflexión, ¿no? Un momento de tal vez articular, de promover ideas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso es todo, doctora, en la que hemos podido sintetizar Muchas gracias, la queridos vida como hemos compañeros. comprendido.
Miren, han hecho lo mismo. O sea, es que lo que pasa es que, claro, cada vez que van ustedes exponiendo, etcétera, se va mejorando, pero yo no puedo, como les digo, decir que todos los grupos hasta ahora han captado muy bien y realmente yo me voy muy retroalimentada por el hecho de que han entendido la teoría, la están entendiendo, los ejemplos que han puesto, ¿no? En relación a la parte práctica de la cotidianidad, es decir, me ha gustado muchísimo. Bueno, queridos compañeros, en todo caso nos estaríamos viendo el día lunes, que es nuestra última sesión. Los grupos que se tendrían que, bueno, es lo mismo, son 3 grupos, ¿no? Es el grupo 6, 7 y 8. Con eso culminaríamos y pues yo voy a empezar ya a revisar todos sus trabajos. La cosa es que suban sus trabajos, por favor, no importa que tengan retraso. En mi caso, lo que yo necesito es que ustedes cumplan con su trabajo, es el hecho de poderlos revisar, ver realmente cómo lo han hecho. A veces es muy subjetivo, ¿no? A veces uno se retrasa por una u otra cosa y eso para mí es comprensible. En eso, por favor, tengan muy en cuenta que yo soy en eso flexible. Muchas gracias, queridos compañeros. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los grupos participantes y a cada uno de ustedes. Me alegra mucho que realmente esta teoría la hayan entendido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ha sido un placer y un gusto haber estado con ustedes en esta sesión. Doctora, buenas noches. Disculpe, doctora. Sí, dígame. Yo no tengo grupo. Puede usted incorporarse al grupo, no sé, aquí, no, aquí hay un grupo, ¿no? El grupo 6 de Ruth, Eulalia, Ticona, Gavincha y Benigno Flores Canaviri. Sería interesante tal vez si usted se incorpora a ese grupo. En este momento Estaría muy bien. no tengo el nombre de los otros 2 participantes que también es al final. ¿Puede usted incorporarse a ellos? Por favor, yo le rogaría. Al grupo Doctora, 6, ¿no ve, doctora? Está muy bien. Doctora, gracias, doctora. Me voy a comunicar con mis compañeros. Está bien, muchas gracias. Doctora, Muy en la buenas misma línea, también disculpe, buenas noches. Yo también no tengo grupo. ¿Me puedo incorporar en el grupo 6, por favor? Sería en el grupo 8, en todo caso, para que lo tengamos equilibrado, pero en este momento, miren, no tengo ellos me han llamado y no lo tengo. No sé si están los compañeros ahí, por favor, si se pudieran manifestar. Mi nombre es Hortensia Orellana, por favor, sí. No, por eso si hubiera el otro grupo, el grupo 8. 8. Me voy a comunicar entonces con mis compañeros de grupo 8. No sé en este momento, miren, estoy buscando en el WhatsApp, a ver, espérese si es que ellos... sí. Está compuesto, perdón, por Alejandra Abigail Caguana y José Luis Villarruel Condori. Ellos estarían dando el 30 de enero, o sea, el día lunes. Comuníquese con ellos. Es Alejandra Abigail Caguana, José Luis Villarruel Condori. Ellos son. Perfecto, doctora. Gracias. ¿Ya? Yo me voy a comunicar pues, con un él. gusto. Yo ahorita voy a hacer también la nómina de los 3 y si me pasa su nombre también. Ya, Hortensia Orellana Flores. Sí. Ya, me lo pasa por favor vía WhatsApp, entonces yo ya lo voy a... De todos modos ya lo he anotado en la lista, no se preocupe. Dice, doctora, igual yo no estoy sin grupo. Entonces, por favor, si puede usted acoplarse también a este grupo, estaría bien. Muchas gracias, doctora. Ya bien, hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Que tengan un bonito fin. Buenas noches, doctora. Que tenga buenas noches.